Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos al capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, en el cual Jesús continúa su predicación sobre la actitud ante los bienes temporales, en respuesta a la petición de uno que estaba preocupado por su herencia. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones, ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En esta primera parte del texto, tú, Señor, nos invitas a atesorar para el cielo. Darnos cuenta que no hay que tener tanto temor por esos bienes terrenales que los judíos, resumían, y cualquier sabiduría popular resume, en techo, comida y vestido. Y por eso en otra ocasión habla de los pajaritos que visten de una manera que ni Salomón con todo su esplendor podía hacerlo. Como que confiemos más en la providencia divina. Lo importante es que el Padre nos ha dado el reino, nos ha enviado a su Hijo. Por eso, como al joven rico, tú, Señor, nos aconsejas que vendamos los bienes y hagamos limosna, para no correr la suerte del rico insensato que justo se consideraba en la semana pasada. Ese señor que se dedicó a atesorar para su futuro inmediato, aquí en la tierra. Voy a aumentar los hilos, voy a sentarme a descansar. Algún maestro de moral decía, no tiene con quién compartir, no tiene familia, está guardando para sí mismo. Y es cuando le dice el Señor, necio, esta noche te van a pedir el alma, lo que es atesorado, ¿para quién será? Para dejárselo allá a los herederos. Y entonces el Señor continúa, dejar de estar agobiados. Obviamente los bienes terrenales hay que hacer uso adecuado de ellos porque somos materiales también y necesitamos comer, vestirnos. Pero sabiendo poner el corazón en el cielo, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Tener en cuenta que lo importante es la vida eterna. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde uno el alma? También dice el Señor en otra parte. El Maestro reitera la importancia del desprendimiento de los bienes materiales. También nos podemos imaginar en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, cómo al morir, el Lázaro va al cielo y Epulón al infierno. ¿De qué le sirve banquetear, vestir trajes? Allá, tanto que manda a decir, díganselo a los hombres que de nada sirve, ¿no? Ser el amo de una gran fortuna. Aquí lo que vale es otra cosa, las virtudes, el amor. Obviamente sabemos que Jesús valora los bienes terrenales, no es que fuera un hippie como algunos lo muestran. El Señor, cuando lo vemos en la cruz, lleva un traje muy bueno, la túnica inconsútil que seguramente había tejido María, y comía con ricos, se sentaba en buenas mesas, no tenía ningún reclamo contra los bienes materiales en sí, pero como medios para alcanzar el fin último, que es la felicidad del cielo. Y también nos invita a tener esa actitud de un uso responsable de los bienes terrenales y a ser apostolado con ese talante de vida. Decía don Álvaro, el beato Álvaro del Portillo, cuando acogéis con alegría las estrecheces y carencias,
cuando administráis en servicio de nuestro prójimo los bienes que Dios haya puesto en vuestras manos y lucháis contra la tentación del aburguesamiento, cuando marcháis por esta tierra nuestra sin el más mínimo apegamiento a los bienes materiales, estáis desarrollando un apostolado colosal y acabáis por influir decisivamente en vuestros parientes y amigos y en el ambiente que os rodea. En eso consisten las bolsas que no se estropean, el tesoro inagotable en el cielo de que habla el Señor. Tú, Señor, nos enseñas a educar el gusto. Hay un moralista que habla de esto, ¿no? Más que hablar de moral como de cosas malas, pecados que hay que rechazar, pues obviamente pues los pecados hay que rechazarlos. Hay que buscar la virtud y educar el gusto, que a uno le guste lo bueno, que uno tenga ansias de cosas buenas. No es como no querer, como dice Mafalda, todo lo que me gusta engorda o es pecado. No, querer lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que a Dios le agrada. Afinar el tiro. Se trata de que tendamos hacia lo mejor, hacia el bien que no se acaba, que lo llena todo, a la verdadera felicidad definitiva. Tu Señor nos quiere felices, no es como que nos toca bailar con la más fea, como dice el refrán. No, el cristiano le toca el gordo de la lotería, el premio mayor, porque es el camino verdadero de la verdadera felicidad. Pues los santos son gente feliz, es lo que significa santo, beato, feliz, bienaventurado, gozoso. La clave está en poner el corazón en Dios y quererlo todo por Dios y con Dios. Querer todo lo que Él quiere y rechazar lo que Él objeta, por amor a Él. Y porque es también lo que más nos conviene, no por egoísmo, que puede haber eso un poco al inicio de la vida espiritual, como una cierta concupiscencia de que es rico estar en misa, es rico estar hablando con Dios, es rico estar en gracia, ese estado de sensación pues de gozo, de alegría, de paz con Dios. Pero llega un momento en que uno va avanzando y se da cuenta que no es por ese egoísmo, ¿no?, de estárselo pasando uno bien, sino por el amor de benevolencia que quiero es que Dios esté contento conmigo, darle gozo, darle gloria a Dios. Dios pues no necesita nuestra gloria, pero si se la damos, estamos también ayudando a los demás a ver que ese es el camino. Recordemos esa definición clásica de lo que es la amistad que Benedicto XVI citaba en su primera encíclica sobre el amor. Idem velle, idem nolle, que como ustedes muy bien saben, significa querer lo mismo y rechazar lo mismo. Es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse uno semejante al otro, que lleva un pensar y desear común. Y se trata de que seamos amigos de Dios, atesorar tesoros en el cielo va por aquí. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento, del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios cada vez coinciden más. Bueno, Señor, te pedimos como un primer propósito de esta meditación que cada vez coincidamos más contigo, que eduquemos el gusto, que queramos lo que a ti te gusta, que rechacemos lo que te molesta. La concupiscencia, los frutos malignos del pecado original son precisamente esa ruptura. Lo que dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar es lo que hago. Y quizá hoy mismo le estamos pidiendo perdón al Señor de haber metido la pata. Bueno, pues una vez más decimos, Señor, quiero hacer el bien que quiero y rechazar el mal que no quiero. Ayúdame, dame tu gracia para atesorar tesoros en el cielo que van por ahí. Hacer tu voluntad, pensar lo que tú quieres, sentir lo que tú sientes. Estos días leí algo de San José María muy bonito, que decía, no vamos a donde Jesús no iría. Puede decir también, pues algo así como, no vemos lo que Jesús no vería. No hacemos lo que Él no haría. Es la mejor manera, ¿no?, de una buena amistad. Y si el amigo es Dios, uno por un amigo en la tierra a veces lo hace, ¿no? Pues cuando hay una amistad
o el noviazgo, tal, uno hace pues lo que sea por el otro, ¿no? Y empieza a comer cosas que antes no le gustaban, bueno, como una manifestación de ese cariño. También en el ambiente familiar, ¿no? Para evitar un malentendido, un mal gusto a la mamá, pues uno se le come la sopa que no le gustaba, etc. Pues con Dios mucho más, ¿no? Que es el amor con mayúscula y es el que más nos quiere, querer lo que Él quiere. Estar convencidos de que la voluntad de Dios es nuestra felicidad. Y por eso nos invita a atesorar en el cielo un fondo que sea inagotable, eterno, que no se quede en la tierra. Es el único tesoro seguro, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. En resumen, dice un exégeta, actuando aquí y ahora, los discípulos acumulan para el cielo mañana. El Papa lo menciona mucho, lo hemos considerado otras veces, el capítulo 25 de Mateo, que son los activos que tienen en esa cuenta corriente del cielo, las obras buenas, los vasos de agua que les dio al sediento, los platos de comida que le dio al hambriento, el techo que le dio al que no tenía habitación, la acogida que tenía al caminante, las visitas a los pobres, a los enfermos, a los encarcelados. Eso es lo que el Señor cuenta como activos en el cielo. El tesoro del cielo va por ahí. Podríamos decir que ese es el fin. Después el relato pasa a los medios, al modo para hacer realidad ese objetivo. Como somos terrenales, hasta la hora de la muerte estaremos expuestos a esa tentación de bajar el tiro, de olvidar la decisión inicial, de buscar el tesoro en la tierra. No solamente porque somos débiles, porque tenemos esa ruptura entre pues, lo que queremos y lo que hacemos, sino porque además está el demonio haciendo tentación para tenderlo a uno a hacer lo que no quiero hacer, para llevarlo a uno a ofender a Dios en lugar de darle gloria. Por esa razón, Jesús explica la necesidad de estar vigilantes. Ahora estábamos jugando un partido de fútbol muy agradable y que eso también es amistad, ¿no? Pues compartir ahí y tal. Y estaba pensando, se me viene a la mente, los entrenadores ahora hablan del entrenamiento invisible. O sea, uno va al entreno, hace pesas, corre, hace un poco de técnica y se va. Ahora, antes los futbolistas entrenaban mañana y tarde, en la pretemporada pues los ponían. Ahora no, ya la medicina deportiva pues ha evolucionado, dice que con un par de horas es suficiente, con un buen entrenamiento, incluso es no solo suficiente, sino bastante, pues lo mínimo, pues no máximo, perdón, no hace falta más porque ya le hace daño al músculo. Pero está el entrenamiento invisible, que es cuando se va para la casa, pues que cómo se cuida, la nutrición, cómo duerme, la batalla con los futbolistas que dejen de estar pegados pues, de los videojuegos, etcétera, que se cuiden, ¿no? Y no digo yo pues las parrandas y esas cosas. Hay equipos que son ejemplares en esto, no va a ser el nombre aquí, pero bueno, por eso queda campeón. Pero el entrenamiento invisible, ¿no? No es solamente en el momento en que tienes la cámara que te está mirando, sino como durante todo el día hay un montón de cosas que influyen en el buen desempeño. Bueno, pues es lo que el Señor aquí nos está diciendo también. Hay que estar vigilantes. No es cuestión de portarse bien un día a la semana o una hora a la semana, pues en la misa del domingo, o pues no sé, o en el trabajo, y después pues echarse a las petacas. Hay que estar vigilantes a toda hora. Y entonces por eso el Señor nos habla de las comparaciones de los criados y del administrador. Algunos llaman parábola. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Ese es como el gran consejo. Bueno, el primero era atesorar en el cielo. ¿Cómo atesorar en el cielo? Teniendo ceñidas las cinturas y encendidas las lámparas. Pero eso quizá no nos dice nada, ¿no? Hay que entender lo que hay detrás de esta expresión. Pues en ese entonces no vestían como estamos nosotros aquí ahora, pues con pantalón y camisa, sino con túnica, pues como una especie de sotana, pero bueno, sin tanto botón. Entonces, cuando uno iba a trabajar, se cogía como un poco el cíngulo que pone el sacerdote para la misa, para ceñirse la cintura y poder, pues, disponerse al trabajo. O también cuando iba a salir a caminar, que es lo que hacen y es lo que hay, en última instancia,
en la historia en la cena pascual, en tiempo de Moisés. Lo indicado era que se ceñieran la cintura, los riñones, como dice la traducción oficial. Ceñirse la cintura, que era, entonces uno, pues todavía hoy día los judíos cuando celebran es con las cinturas ceñidas, como diciendo, dispuestos a salir a caminar. Entonces cuando los judíos celebraban la Pascua, lo hacían así, con lámparas encendidas, con las cinturas ceñidas, indicando que comíamos y salíamos al desierto, a la tierra prometida. Entonces el Señor dice, tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Son dos símbolos de la Pascua para explicar la vigilancia. Se trata de estar dispuestos al trabajo, incluso por la noche. Al Señor le gusta el trabajo nocturno. Es una de esas curiosidades. No simplemente pues por el hecho físico de hacerlo, sino por lo que quiere decir la laboriosidad. O sea, el que trabaja mucho. Llama la atención, alguien me decía que le enamoraba esa escena del Evangelio, del nacimiento de Jesús, obviamente. Pero hay un pasaje y es, ¿quiénes se enteran? Pues tiene a los romanos, son los dueños del mundo, no se enteran. Tienes a los judíos, los fariseos, los sacerdotes, no se enteran. ¿Quiénes se enteran? Los pastores. ¿Por qué? Porque están trabajando. Estamos en medianoche y es que hay una tradición judía y es que entendían que el Mesías vendría de noche. Todavía se piensa ahora, ¿no? Pero fíjate que se cumplió con el nacimiento de Jesús. Bueno, entonces de noche, a alta hora de la noche, los que se enteran son los que están trabajando. A esos son a los que se le aparecen los ángeles, gloria a Dios en el cielo, y pasan los hombres de buena voluntad o que aman al Señor. Porque están vigilantes, porque están con las cinturas ceñidas, porque están con las lámparas encendidas, son privilegiados, son aquellos a los que Dios escoge para anunciarles que el Mesías ha nacido, a los que envía sus ángeles, ¿no? Bueno, pues ahí nos dice a nosotros también. De hecho, la importancia de tener ceñidas la cintura, las lámparas encendidas, con ambiente pascual, se relaciona con la primera lectura de la misa, del domingo 18 del tiempo ordinario, que es un texto del libro de la sabiduría, y dice así: aquella noche de Pascua, la noche de Moisés con los judíos en Egipto, les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Certeza de la promesa da ánimo para cumplir lo que Dios pide. En este caso era pues celebrar la Pascua y salir hacia la tierra prometida, y Dios cumplió su promesa. Ahora Jesús también nos dice, les prometo el cielo, atesoren para el cielo, pero tienen que estar vigilantes, cinturas ceñidas, lámparas encendidas. Jesús recurre a varios ejemplos que muestran esa buena disposición. En primer lugar, el de los mayordomos. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Esta invitación a la vigilancia nos recuerda la oración del huerto, cuando los discípulos se durmieron, a pesar de que Jesús les había recomendado, vigilad y orad para que no entréis en la tentación. Pues no vigilaron, no oraron, y bueno, el único que vigiló y oró, Jesucristo. Habla del dueño, habla del amo que viene del banquete de bodas. Todo esto es bonito en estas parábolas de Jesús contadas por San Lucas. El gran protagonista de estas parábolas es Jesucristo. La verdad yo no me había dado cuenta hasta hace muy poco. Cuando en la parábola de la oración, ¿se acuerdan? Pedid con insistencia como aquel que va a medianoche y sigue pidiendo que dame pan, que es que llegó un invitado. Y dice, pues aunque no sea por cariño y no para quitárselo de encima, va y le da el pan. Porque es que claro, el hombre está al final, la cocina está al final de la casa, toca pasar que hay que poner pisando a los niños, ¿se entiende? Y el protagonista de esa parábola es Dios, que es el que da el pan. Pues claro, ¿no? Entonces ustedes pidan y Dios, aunque sea medianoche, está siempre dispuesto a dar pan como dio aquel Señor. Bueno, pues aquí también, Dios es ese hombre que viene del banquete de bodas, el banquete de bodas del Cordero. Pascua, Eucaristía. También Eucaristía es banquete de vida eterna, como diciendo, tesoros en el cielo ya lo tenemos en la tierra, con la Eucaristía. Y en la medida en que somos almas eucarísticas, pues ya estamos con el cielo en la tierra. ¿Qué más tesoro pedimos?
Vigilad y orad para que no entréis en tentación. Estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Los cristianos estamos invitados a velar, a trabajar mientras los demás duermen. No es ninguna alusión, porque están todos muy despiertos ahora. Tener las cinturas ceñidas y las lámparas encendidas, dice un escritor, es saber la hora en que uno vive, atender a lo esencial, liberarse de todo agobio, olvidarse de sí mismo, prepararse para acoger la palabra de Dios. Lo llamativo de esta comparación de Jesús con los criados es la actitud del Señor que regresa en la noche. Llega cansado, están los criados que le sirven, bueno, pues que le quiten los zapatos, que le laven los pies, que le tengan la cama caliente. Pues no, este Señor llega, entra, y la bienaventuranza consiste en que bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá a Él, los hará sentarse a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la vigilia segunda o tercera, a las 12, a las 3 de la mañana, y los encuentra así, bienaventurados ellos. Como en otra parábola similar, aquí el dueño de la casa no se sienta a que le sirvan, sino que él mismo sienta a los criados y les sirve. Como vemos, una vez más, tú, Señor, estás hablando de ti mismo, del premio que darás a los siervos buenos y fieles, les servirás en el banquete del reino, como pasó en la última cena, que Jesús les lava los pies como un esclavo, y les da pan y les da vino, que no es pan y vino, que es su propio cuerpo y su sangre, esa que nosotros recibimos también en la Eucaristía. Entendemos que la vigilancia a que nos invita consiste entonces en velar, en servir hasta la muerte como Él mismo lo hizo. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Bueno, Señor, esa vigilancia que uno podría decir, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, hemos ido diciendo cosas, es estar dispuestos a dar la vida en servicio por los demás, convertir la vida en una ofrenda a los hermanos y ofrenda a Dios. Es la mejor manera de vivirla, además, la que más felicidad da. Por ese motivo tú, Señor, invitas de nuevo a la vigilancia y a la fidelidad, ya no solamente con la figura de los criados, sino con otras dos figuras más. La del ladrón que llega a medianoche y la del administrador con su responsabilidad. Bueno, no sé, cada uno podrá tener historias de ladrones. En nuestra tierra lamentablemente son muy frecuentes, ¿no? En mi casa pues hubo un momento que tampoco fue a medianoche, está a la hora de la cena y ahí entraron los ladrones directamente, tanto que uno se confundió y pensó que era una broma. Pues bueno, el Señor cuenta, en esa época eran más seguros quizá porque llegaba a altas horas de la noche, pues entra el caco y se lleva pues como las cosas más preciosas. Pues el Señor dice, nadie sabe el día ni la hora. Pues ahora tenemos alarmas o lo que sea, pero hay que estar dispuesto, no sabe, ¿no? Si uno supiera que es a las 8 de la noche, pues entonces contrata a alguien que venga desde las 7 hasta las 10, pero de pronto a las 11 es que viene. Entonces, como un poquito parecida a la parábola de las vírgenes prudentes que aguardaron al esposo con las lámparas encendidas. Comprender que si el dueño de casa supiera a qué horas viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un bequete en la casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Esa compara ahora como con lo intempestivo de un robo. Insiste en la llegada inesperada, la parusía. La llegada definitiva de Jesús al final de los tiempos, nadie sabe el día ni la hora. En el momento menos pensado, ¡pumba!, aparece el Señor. Y por eso es que hay que estar vigilantes. Ante la pregunta de Pedro, que dice, ¿esto no lo dices por nosotros o por los demás?, Jesús aclara que ese administrador bienaventurado es aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. Un hombre que ha estado todo el tiempo atento y llega el minuto 20 de la meditación dormido, pues ya de poco sirvió. O llega hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, llega a las 3 el dueño y se lo encuentra dormido, pues es para echarlo, ¿no? No, pues tú despierto hasta las 2:30, es que yo no le pago para que esté despierto hasta las 2:30, hay que estar despierto toda la noche. Aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así, es ese administrador bienaventurado. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. No solo será, esto es bonito también, no solo será comensal del banquete eterno, que en San Lucas sale mucho, Dios que comparte la mesa, sino que es vicario de Cristo, apóstol, lo pone al frente, administrar. San José María entendía ese encargo también
en una de sus cartas a sus hijos como administrar a cuantos nos rodean el alimento de la palabra de Dios, el alimento de la doctrina de Dios. Tenemos que ser como ese administrador que dispone lo que Dios nos da y lo damos. El apostolado también es como parte de esa vigilancia. Esta bienaventuranza resalta que la dicha no está solo en el futuro, cuando serán recompensados al final de los tiempos, sino que comienza ya aquí. Los criados son dichosos por el trabajo que tienen, porque cuidan la casa del amo. Nos recuerdan al hermano del hijo pródigo, el hermano mayor cuyo padre le hizo ver, cuando se puso bravo porque este hijo se gastó la mitad de la herencia, la dilapidó, ahora viene y además le montan fiesta. Y yo aquí, 20 años y no me han dado nada. Y entonces el Señor le dice, hijo, tú estás siempre conmigo, lo mío es tuyo, ¿qué más quieres? ¿No? Lo importante no es lo que hacemos, decía un autor que está muy de moda ahora en Italia, llama Epicoco de apellido. Lo importante no es lo que hacemos, estar en el campo, como dice él. Lo importante es el amor que Dios nos tiene. Lo importante no es lo que producimos, lo importante es que Dios nos ama. Es muy bonito esta enseñanza. Y el amor que nos muestra al confiarnos su misión. Por eso los cristianos no esperamos a ser felices cuando nos muramos y vayamos al cielo. La pasamos mal aquí y en el cielo ya seremos felices. No, por eso el Papa habla de la alegría del Evangelio. Lo pasamos muy bien aquí. Los más alegres somos los cristianos, porque estamos con Dios, porque encontramos un sentido a lo que hacemos, porque a pesar de nuestras miserias el Señor nos perdona. Sobre todo porque todo lo que hacemos lo estamos haciendo para Dios y por Dios. Es obra de Dios que obra a través de nosotros. Se sirve de nosotros como sus ministros, como sus instrumentos. Todo lo que hacemos, por eso ojalá sea mucho y ojalá estemos cansados, porque entre más trabajemos, pues más está orando Dios. Por eso queremos vivir bastante y morir exprimidos, como decía San José María, pues para que el Señor haga mucha obra en nosotros y con nosotros. Esa es la promesa para el siervo bueno y fiel, para el administrador fiel y prudente, para el discípulo vigilante y servicial, lúcido y responsable. Pero también Jesús añade, para el criado egoísta y tibio, una amenaza. Pero si aquel criado dijera para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Todo esto también son ya, como vemos, parábolas escatológicas, parábolas que hablan del juicio, pues cómo nos va a dar felicidad no solo en el cielo sino desde aquí, pero también cómo nos exigirá, que es la responsabilidad que nos pide. El catecismo de la Iglesia lo menciona también, ¿no? El tema de la tibieza, la asedia, el no ser generosos en el trabajo para Dios, el buscar bajar como la exigencia. El Papa dice que no nos dejemos quitar el entusiasmo misionero, pide por ahí en una de sus exhortaciones. Tú, Señor, vamos terminando, nos invitas a estar vigilantes, a ser dóciles y prudentes, y nos prometes el tesoro del cielo, pero también nos recuerdas la responsabilidad si no somos fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Benedicto XVI comenta estos pasajes y resume estas enseñanzas diciendo que ser vigilante significa saberse ante la mirada de Dios y obrar como suele hacerse ante sus ojos. Lo vemos como lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estar con Dios. Saber que no que nos mira vigilante como acusador, como un supervisor, nos mira como una madre mira a su hijo, con el amor de una madre que está mirando al hijo que aprende a caminar. Así está el Señor pendiente de nosotros. El ejemplo es suyo. En otro lugar añade el Papa que se trata de tener la mirada puesta en Dios, y así vamos sacando propósitos para esta semana, tener la mirada puesta en Dios para recibir de Él el criterio y la capacidad de obrar de manera justa. ¿Cómo obrarías tú, Señor, en esta circunstancia? ¿Qué quieres de mí? Vigilancia significa, por otro lado, también apertura al bien, a la verdad, a Dios, en medio de un mundo a menudo inexplicable y acosado por el poder del mal. Donde es tan fácil hacer el mal, apertura a hacer el bien. Significa que el hombre busque con todas las fuerzas y con gran sobriedad lo que es justo, no viviendo según sus propios deseos, según lo que nos mueve el mundo, sino buscando lo que obraría Dios, lo que quiere Dios, según la orientación de la fe. Pidamos a la Virgen Santa, nuestra Madre,
que nos ayude a atesorar en el cielo con la oración y la penitencia, con las buenas obras de fidelidad y de prudencia. Que su intercesión nos ayude a ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos, con la cual culmina el Señor este pasaje. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, aún más se le pedirá. Como glosó el Papa Francisco en un encuentro con líderes, les decía, nos ha confiado mucho. Y precisamente por eso requerirá mucho más de nosotros. Nos pedirá cuentas de nuestro servicio y de nuestra administración, de nuestro esfuerzo en favor de la paz y del bien cumplidos con los miembros de nuestras comunidades, especialmente con los más necesitados y marginados. En otras palabras, nos pedirá cuentas de nuestra vida, pero también de la vida de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.